Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Gálatas capítulo 1, tomen asiento, gracias. Gálatas capítulo 1, por favor. Vamos a empezar desde el versículo 1, Gálatas capítulo 1, verso 1. La palabra de Dios dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros observamos aquí al autor de la carta a los Gálatas. Es Pablo. Y como idea central de esta sección, él ratifica el hecho de que es apóstol. Apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. La Biblia da requisitos específicos y precisos de aquel que es apóstol. Hay varias marcas en la Biblia. Una de ellas, en la cita que usted ve en la pantalla, donde dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Para ser apóstol se necesita haber visto a Jesús. Es una marca, es un requisito. Por eso no todos pueden ser apóstoles, porque muy pocos vivieron en el primer siglo y pudieron ver a Jesucristo. El apóstol Pablo dice, cuando está defendiendo su apostolado allá en 1 Corintios 9, hace referencia a esta marca que él cumplía, por eso era un apóstol. Él había visto a Jesucristo. La Biblia muestra también que para ser un apóstol se necesita hacer señales milagrosas que solo un apóstol puede hacer, y en 2 Corintios 12:12 se registra ese hecho. Hay muchos que se llaman apóstoles, pero que no cumplen los requisitos bíblicos. El apóstol Pablo era un apóstol. Y como apóstol, él estaba defendiendo su apostolado, porque su rol, su papel de apóstol, estaba ligado estrictamente al mensaje que él estaba comunicando. Si se dudaba de la autenticidad de su apostolado, se podía negar y dudar su mensaje. Y por eso la importancia de defender su apostolado, no simplemente porque le están atacando, sino porque si llegan a cuestionar su apostolado, el mensaje que él ha comunicado a los creyentes de las iglesias de Galacia, también quedaban en duda. Es lo que los falsos maestros estaban haciendo dentro de las iglesias de Galacia, cuestionando el apostolado de Pablo, negando que él era apóstol, y porque no era apóstol en la óptica de ellos, su mensaje, sus palabras, sus cartas no debían ser recibidas ni obedecidas, porque Pablo no era apóstol. Y por eso empieza inmediatamente esta carta defendiendo su apostolado. Esta carta a los Gálatas se dirige a cierto grupo de destinatarios. El verso 2 empieza diciendo: y todos los hermanos que están conmigo. ¿Por qué Pablo ve como importante que las iglesias de Galacia deben saber
que cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, hay un grupo de hermanos que están con él. ¿Quiénes eran estos hermanos? Eran creyentes que colaboraban en los diferentes trabajos que el apóstol realizaba. Eran hermanos que habían participado del concilio de Hechos 15, donde Pablo defiende la salvación solo por fe, sin ningún tipo de legalismo. ¿Quiénes son estos hermanos? La verdad es que no se sabe quiénes son. Solo una vez más aparece esa frase, y todos los hermanos están conmigo en la Biblia. Pero por la situación de las iglesias de Galacia, que están siendo afectadas por el concepto de que para ser salvo yo necesito a Cristo, pero para poder ser salvo y ser santo yo requiero cumplir la ley de Moisés. Yo debo circuncidarme, debo comer diferente, debo comer kosher, debo comer de manera distinta como los judíos lo hacen. Parece lógico pensar que todos estos hermanos que están conmigo son aquellos que entendieron lo trascendental del concilio en Hechos 15, donde se defendió una fe, una salvación únicamente por fe, únicamente por gracia, sin el legalismo que los judíos estaban propagando. El verso 2 termina diciendo a las iglesias de Galacia. La semana pasada observamos esta gráfica. El apóstol Pablo en su primer viaje misionero sale de Antioquía de Siria y va por aquí. Y se establecen estas 4 iglesias. Aquí, aquí y aquí, 4 iglesias. Esas 4 iglesias son las iglesias de Galacia. Son las iglesias de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. La historia de estas 4 iglesias, a las que aquí en Gálatas se les llama las iglesias de Galacia, están registradas en Hechos 13 y Hechos 14. Y de ahí sabemos quiénes vivían ahí, cuáles eran los detalles en torno a lo que estaba sucediendo en esos lugares y en esos sitios, y cuáles eran las características de aquellos que aquí se les llama Gálatas. En el primer viaje misionero, el apóstol Pablo arranca su viaje y llega a la isla de Chipre, donde predica en la sinagoga. Y después de eso va rumbo a Antioquía de Pisidia, la primera de las 4 iglesias que se fundan, a las que se les llama las iglesias de Galacia. Como era costumbre del apóstol Pablo, entró a la sinagoga un día sábado, predicó el mensaje, y ese mensaje fue tan impactante para la gente que le pidieron al apóstol que regrese el próximo día de reposo, el próximo día sábado, y predique la palabra de Dios. El apóstol Pablo regresó el siguiente sábado y casi toda la ciudad de Pisidia se había reunido en la sinagoga. Los judíos sintieron envidia al observar la cantidad de personas que se había reunido allí y se opusieron al trabajo de Pablo ese día sábado en la sinagoga. Pablo les dijo a estos judíos: si vosotros no sois dignos de la vida eterna, me vuelvo a los gentiles. Y empezó a hablar de Cristo a estos gentiles. Los judíos, no conformes con esto, empezaron una persecución hacia Pablo y Bernabé, al punto de que les expulsaron de Antioquía de Pisidia. Usted tiene la cita ahí y puede
leer muchos otros detalles. Saliendo de Antioquía de Pisidia, en capítulo 14, verso 1 al 7, se registra el trabajo del apóstol Pablo en la ciudad de Iconio. Y como era su costumbre, llega a Iconio y entra en la sinagoga y predica la palabra de Dios. En ese sitio una multitud de judíos y gentiles ponen su fe en el Señor Jesucristo. Y otro grupo de judíos y gentiles que no reciben la palabra se acercan a los gobernantes de Iconio y empiezan a afrentarlos, empiezan a tratar de dañarlos. Pablo y Bernabé huyen a Listra. Pablo llega a Listra y lo que hace es sanar a un cojo de nacimiento. Los residentes, la gente de Listra, impactada por el milagro, pone atención a lo que Pablo va a decir y Pablo aprovecha de esa circunstancia para predicar la palabra de Dios. Los judíos que no creyeron allá en la ciudad de Antioquía y en la ciudad de Iconio tienen tal odio hacia Pablo que viajan de Antioquía y viajan de Iconio hacia la ciudad de Listra donde se encontraba Pablo con el objetivo de persuadir a la multitud y efectivamente lo hacen, apedrean a Pablo, lo arrastran hasta los límites de la ciudad y lo dejan allí pensando que ya estaba muerto. Aquí un dato importante. Cuando los habitantes de Listra observan que Pablo sana a un cojo de nacimiento, la reacción de la gente de Listra es adorar a Pablo y a Bernabé. Les consideran dioses al ver ese milagro. Pero minutos más tarde, influidos por los habitantes de Antioquía e Iconio, esos mismos que habían reconocido que Pablo y Bernabé son dioses, esos mismos habitantes ahora toman piedras en sus manos y apedrean a Pablo. Esta gente se caracteriza por ser voluble, por un día estar muy bien y otro día estar muy mal. Y este detalle es significativo porque nosotros al estudiar la carta a los Gálatas vamos a ver esta característica en la audiencia a la cual el apóstol escribe. Cuando leemos Gálatas nos encontramos con pasajes donde Pablo se sorprende que cuando él llegó a estas ciudades le hayan recibido a él como un ángel. En ese momento el apóstol Pablo estaba enfermo, una enfermedad en su vista. Y en Gálatas dice que estos habitantes fueron capaces de querer sacarse sus ojos para darle a Pablo como una muestra de su amor y de su respeto hacia él. Pero luego en capítulo 1, Pablo dice: estoy maravillado de que tan rápidamente os hayáis alejado de la gracia de Dios. Volubles, un momento dispuestos a recibir el mensaje de la palabra de Dios y en otro momento listos para apedrear a Pablo. Esa característica de ser volubles es una característica que marca a estas personas a las que escribe Pablo esta pequeña carta.
Julio César escribió un documento que se llamó, el libro se llamó Guerras Galias. Y en el tomo 4, él escribe, y lo cito, dice: se le informó a César de estos acontecimientos y temiendo la inconstancia de los galos, decidió que no se podía confiar ni siquiera un poco en ellos. Por lo tanto, los gálatas a los que Pablo se dirige en su epístola eran galos típicos, gente voluble y no confiable. No pierda ese dato, que lo va a entender cada vez que leamos la carta a los Gálatas. Después de que Pablo es apedreado allá en Listra y lo dejan en el límite de la ciudad, pensando que está muerto, Pablo se levanta y al día siguiente predica la palabra de Dios en Derbe. Y luego toma la decisión de volver a Listra, Iconio y Antioquía y establecer iglesias en ese siglo, en ese sitio. ¿Qué hubiera hecho usted si le apedrean y queda medio muerto? Por una gripe nosotros nos tomamos una semana de vacaciones para recuperarnos. Este hombre se levanta al siguiente día y predica la palabra de Dios. Y luego se levanta y va a las 3 ciudades de las cuales han salido personas que le han apedreado, y regresa a donde ellos y establece iglesias. Si me apedrean, yo no vuelvo donde ellos, donde esa gente. Cuando leemos que Pablo escribe a las iglesias de Galacia, no podemos olvidar Hechos 13 y Hechos 14, donde nos cuentan estos 4 sitios, estas 4 ciudades, donde Pablo en su primer viaje misionero establece estas 4 iglesias. El verso 3 nos muestra un saludo que Pablo les da. Y les dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Pablo dice gracia y paz. ¿Por qué no dice paz y gracia? ¿No da lo mismo? No da lo mismo. Necesito recibir la gracia de Dios, el favor no merecido de Él. Y cuando recibo su gracia, cuando recibo su salvación, entonces puedo tener paz con Dios y puedo tener paz con otros. La gracia viene primero y resulta esa gracia en una paz con Dios y una paz hacia mis semejantes. Es más que un saludo. El apóstol diría: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Cuando recibo la gracia de Dios en mi vida y soy salvo, es en ese momento en el que me pongo en paz con Dios. Y ya hecha esa paz con Dios, ese es el fundamento para que mi vida se caracterice por la paz en la relación con otros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dijo Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, ya que he hecho la paz con Dios, ahora tengo acceso a la paz
de Dios para aplicarla a mis situaciones particulares, a mis crisis particulares y a mis relaciones con otras personas. Gracia y paz. En el verso 4, el apóstol va a hablar de el sacrificio de Cristo y va a mostrarnos cómo Él se da a sí mismo por nuestros pecados. Pero va a expresar un detalle significativo, un resultado de la salvación. Observe lo que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, observe, para librarnos del presente siglo malo. Esa palabra librarnos es nuestra palabra rescate, es nuestra palabra redención. Esa palabra redención engloba tres detalles significativos. Los tiene ahí en la pantalla. El primer aspecto de la redención es lo que comunica esta palabra, agorazo, que hace referencia al mercado y hace referencia a pagar un precio. En ese tiempo, de la misma forma en la que nosotros hoy compramos verduras en el mercado, en ese tiempo existían mercados de esclavos, donde usted podía ir con su dinero y comprar un esclavo, como lo hacemos con las verduras. En ese mercado de esclavos se compraba un esclavo y se pagaba el precio. Y ese detalle de compra y de precio es lo que comunica la palabra agorazo. En nuestro texto, el verbo librarnos es exagorazo, que comunica pagar un precio y sacar del mercado. Una persona puede comprar una fruta, paga por la fruta y lo deja ahí con la vendedora. Eso comunica agorazo. Exagorazo comunica el concepto de que en ese mercado compro un esclavo, pago el precio para que ese esclavo sea mi propiedad y obviamente tomo a ese esclavo y lo llevo a mi casa, lo mantengo como esclavo para que trabaje en esa función para lo cual le compré. Pero la palabra redención comunica un tercer detalle. Lutro, poner en libertad. Voy al mercado de esclavos, pago el precio, saco al esclavo del mercado y le pongo en libertad. Y es estos tres matices que se llegan a comunicar a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando tú aceptaste a Cristo, Cristo te compró del mercado de esclavitud, donde lo único que podíamos hacer y sabíamos hacer es pecar. Pagó su muerte en la cruz y derramó su sangre para comprarnos del mercado de esclavos. Nos sacó del mercado y no nos dejó como esclavos, nos puso en una posición distinta, nos adoptó en su familia, nos hizo sus hijos. Hermanos, recuerda lo que significa redención. A veces la usamos la palabra y olvidamos las implicaciones que esa palabra tiene. Cristo nos sacó del mercado de esclavos, de ese mercado donde están todos aquellos que no conocen de Cristo, están esclavizados
por el pecado. Están en ese sitio solo pecando. Y Él nos sacó de ese mercado y nos dio libertad. Hermano, el apóstol Pablo empieza hablando de la redención. En el mismo inicio de esta carta, para comunicar a los Gálatas la insensatez de llegar a desvalorizar la redención que ellos han recibido. La han desvalorizado porque han llegado a creer que necesitan algo más que Cristo en sus vidas. Han dado oídos a los falsos maestros y han prestado atención y se han convencido de que a más de Cristo ellos necesitan la ley de Moisés, necesitan circuncidarse, necesitan modificar su forma de comer, necesitan cambiar su vida y adoptar cosas legales, reglas legales, legalismo en su vida. Y eso es menospreciar el sacrificio de Cristo. ¿Qué estás buscando en tu vida? La vida abundante está en Cristo. No necesitas nada más. Necesitamos cultivar esa relación. Necesitamos fomentar esa relación con nuestro Padre Celestial. Ya tenemos todo en Cristo, lo estudiamos en Colosenses, estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. No necesitamos una profesión universitaria para tener valor en nuestra vida. No necesitamos un título, una profesión, y nada de eso está mal, pero nada de eso nos da la satisfacción y la realización que una vida cercana a Dios y a nuestro Salvador nos puede dar. Cuando nosotros en esta vida pensamos que necesitamos algo más, lo que estamos haciendo es menospreciando el sacrificio hermoso y perfecto de Cristo. Porque Él ya lo hizo todo. Y el versículo 4 enfatiza el concepto de que Él nos rescató para librarnos del siglo malo, para librarnos de este mundo malo, este mundo que está controlado por Satanás. La Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los incrédulos están siendo gobernados, siendo guiados. El estilo de vida de un incrédulo responde a lo que Satanás, el Dios de este siglo, quiere para ellos. Ellos viven de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a los principios de Satanás, porque Él les está gobernando. Cuando tú y yo, siendo creyentes, llegamos a tener un estilo de vida similar a la gente que no conoce de Cristo, no entendemos y no valoramos la redención que Cristo nos ha dado. Hermano, cuando tú y yo de lunes a sábado usamos el mismo lenguaje que ellos, usamos la misma forma de pensar que ellos, tenemos metas y objetivos similares a los incrédulos, participamos de las mismas actividades que a ellos les divierte. Cuando nosotros en la práctica, siendo creyentes, tenemos una forma de vivir mundana, lo que eso está diciendo es que hemos menospreciado ese sacrificio y esa redención de Cristo, porque pensamos que necesitamos algo más para ser felices, algo más para tener una vida de significado. Tenemos todo en Cristo. Él nos sacó del mercado de esclavos. Él pagó un precio por eso.
Él nos sacó de ese lugar, nos puso en un estado de ser hijos de Él y nos ha dado una vida diferente, una vida completa, una vida llena de satisfacción. Y teniendo eso, menospreciamos lo que tenemos. Buscamos migajas en el mundo, viviendo en pecado, viviendo como ellos. ¿Estás despreciando la redención de Cristo? Los creyentes de las iglesias de Galacia estaban despreciando el sacrificio de Cristo. No estaban satisfechos con lo que Cristo les había dado. Y necesitaban añadir a su vida algo más. El legalismo, las reglas, otras cosas. Porque Cristo no era suficiente. Y por eso Pablo inmediatamente, desde la misma salutación, les confronta por el desprecio que ellos han tenido del sacrificio de Cristo. Hermano, cuando tú y yo entendemos que la salvación de Dios depende 100% de Él, entonces, como lo hace Pablo en el versículo 5, le podemos dar la gloria y la honra a Él. No hay nada que tú y yo hayamos puesto para ser salvos. Nada, ni un ápice. Todo es obra de Cristo. Y cuando veo que todo es obra de Cristo, puedo darle gloria y puedo darle honra por ese inexplicable amor que Él ha tenido por nosotros. Pero cuando pienso que la salvación viene a través de Cristo, pero yo también puedo hacer algo, yo también puedo hacer mi parte, ¿cómo puedo darle una total glorificación a Él? Pablo termina diciendo: gloria sea por los siglos de los siglos. Amén. Porque reconoce la grandeza de esa salvación. Tú y yo no pusimos nada para ser salvos, ni siquiera la fe. Efesios 2:8 dice que la fe es don de Dios. Todo viene de Él. Cuando me escogió, Él obró de tal forma en mi vida que me salvó. No por nada que hubiéramos hecho, pero me salvó. No solo para darme salvación, me salvó para librarme del siglo malo, para hacer que en el día a día nosotros vivamos de manera distinta a este mundo corrupto en el que estamos. Dios no nos salvó solamente para darnos salvación. Dios nos salvó para librarnos del mundo, para librarnos del sistema, para librarnos de esa forma incorrecta y pecaminosa que el mundo tiene, controlados por el mismo Dios de este siglo. Y cuando tú y yo vivimos como ellos viven, estamos menospreciando
la grandiosa redención que Cristo nos ha dado. ¿Cómo está tu vida, creyente? ¿Qué comunica tu estilo de vida? ¿Qué comunica tu forma de vivir? ¿Tu forma de vivir expresa que eres una persona que valoras tanto la redención que tienes en Cristo, que tu vida muestra congruencia con ese hecho? ¿O tu vida mundana comunica que desprecias la redención de Cristo? Aceptas su salvación, pero vives como si no serías salvo. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Padre, gracias por salvarnos. Gracias porque todo depende de ti, Señor. Gracias porque pagaste el precio para poder comprarnos de ese mercado de esclavitud. Gracias porque nos sacaste de la esclavitud del pecado. Y no satisfecho con eso, Señor, nos diste libertad. Ya no somos esclavos del pecado, Señor. Somos libres en ti y gracias por eso. Ayúdanos a vivir como gente libre, no como esclavos del pecado. Gracias porque nos liberaste. Gracias porque nos pusiste en la posición de tus hijos, nos adoptaste en tu familia. Ayúdanos a vivir cada día valorando el grandioso, la grandiosa redención de la que hemos sido objeto, Señor. Ayúdanos a vivir no como esclavos del pecado. Ya no lo somos, Señor. Si algún pecado, algún hábito pecaminoso está controlando nuestra vida, ayúdanos, Señor, a apropiarnos de la libertad que tenemos en Cristo. Ya no tenemos que vivir igual. Somos libres en ti. Ayúdanos a valorar tu sacrificio, ayúdanos a valorar la redención. Y que eso se note en nuestra forma de vivir. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.